Buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy. Nos habíamos quedado en el problema número 13. El problema 13 también es de una EBAU reciente y es de corrientes paralelas, es decir, ya os dije ayer que eso les encanta precisamente para cuando hacen problemas de campo magnético. Leámoslo. Dos conductores rectilíneos paralelos muy largos transportan corrientes iguales en sentidos contrarios, es decir, el valor de las corrientes es el mismo. Es decir, I sub 1 va a ser igual a I sub 2, lo único que tendrán sentidos contrarios. Y si tienen sentidos contrarios ya puedo decir, oye, que se repelen. Bueno, pero vamos a ver. La distancia entre ellos, entre los conductores, es de 1 metro. Y el campo magnético en el punto medio de la distancia que los separa es de 8 por 10 elevado a menos 7 teslas. Se pide explicar razonadamente, ilustrando gráficamente la situación mediante un esquema adecuado, cuál es el sentido del campo magnético en el punto medio entre los dos conductores. Se está refiriendo al campo magnético total. Calcular el valor de la corriente que circula por cada conductor, sabemos que van a ser iguales, pero habrá que calcularlo, y determinar la fuerza ejercida entre los conductores por unidad de longitud y explicar razonadamente si dicha fuerza es atractiva o repulsiva. Casi que lo he dicho ya, pero bueno, y nos dan la permeabilidad del vacío, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, es un problema muy interesante. A ver, existen bastantes formas de dibujarlo. Yo he elegido esta que venía aquí. Es decir, los he puesto un poquito transversales en una vista lateral. Y su 1 he dicho que va en este sentido, pues ¿por qué? A ver, ¿no pinta esto? Sí. Bueno, pues aquí tenemos otra cosa. Perdonadme un momentito. Vale, pues entonces volvemos aquí. Está hoy esto un poco tontorrón. Vale, ahora sí pinta. De acuerdo, lo he escogido de esta manera. I sub 1 para acá e I sub 2 para allá, porque me ha dado la gana. Bien, si aplicamos la regla de la mano derecha, vemos que el campo magnético, en el caso de I sub 1, seguiría el sentido que está marcado de esta manera, es decir, un sentido que iría favorable a las agujas del reloj. Y B1 en el punto medio pues sería aquí, tiraría hacia arriba, por decirlo de algún modo. Mientras que si aplico la regla de la mano derecha y 2, pues tendríamos que iría en el sentido favorable a las agujas del reloj. Y B2 iría también, en este caso, hacia arriba. Es decir, que los dos coincidirían en sentido. Para que lo veáis esto más claro, lo he puesto una vista desde arriba. Este sería el conductor, está con el puntito porque quiere decir que la corriente es saliente, y este está con la cruz porque la corriente es entrante. Si aplicamos la regla de la mano derecha, pues vemos que efectivamente aquí seguiría el sentido contrario a las agujas del reloj y aquí seguiría el sentido favorable a las agujas del reloj. Pero en el punto medio, que sería este, pues ¿qué pasa? Pues coincidirían, es decir, en ese punto exacto irían los dos para arriba. El punto medio sería la distancia de menos 1 medio, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasaría gráficamente. Aplicando lo escrito, la regla de la mano derecha, vemos que las dos corrientes suman sus campos magnéticos en el punto medio, lo que os he dicho. Es una suma vectorial. El sentido del campo magnético total será, por consiguiente, porque lo he dibujado yo así, hacia arriba. Es decir, si lo hubiera dibujado de otra manera, pues a lo mejor hubiera salido hacia abajo. Entonces, los módulos serán campo magnético total V1 más V2. Y nos dan como datos en el ejercicio que el campo total tiene un valor de 8 por 10 elevado a menos 7 teslas. Es decir, eso lo tengo que tener en consideración. Muy bien, vale. Tenemos que calcular las corrientes que circulan tanto por el primer conductor como por el segundo conductor. ¿Nosotros qué sabemos? Porque ya está probado. Que el campo magnético creado por un conductor rectilíneo es igual a mu sub 0 por I partido por 2πr, siendo r la distancia donde quiero yo considerar el campo magnético. En nuestro caso, la distancia donde quiero considerarlo es el punto medio y por tanto r va a ser igual a d partido de 2. ¿Otra vez? No me fastidies. Ay, Dios mío. A ver si ahora me va. Oh, vale, ya he encontrado otra cosa. Está hoy tontorrón esto, perdonad. Bien, pues vamos a ver. El campo magnético 1, utilizando la fórmula general, sería igual a mu sub 0, la permeabilidad por I sub 1 por 2πr, pero como hemos dicho que es el punto medio, por d en medio. Y se me quedaría de esta manera. A esto le llamo la ecuación 1.
De forma análoga, podría definir el campo magnético para el conductor 2. Y me se quedaría de esta forma. Se me quedaría, vaya que lo he dicho bien. ¿De acuerdo? Bien. De aquí me están pidiendo que calcule las intensidades. Pues de 1 obtengo la intensidad de 1 y de la ecuación 2 obtengo la intensidad de 2. ¿De acuerdo? Bien. Pero en el enunciado me dicen que las corrientes son iguales, aunque sean de sentido contrario. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí puedo establecer la condición que I1 es igual a I2 y por tanto es igual a I. Y ello asimismo me va a conducir a comprobar que los valores de los campos van a ser también los mismos. ¿Por qué? Porque los comparo con la ecuación 1 y con la ecuación 2. Divido B1 entre B2 y ¿qué es lo que me sale al final? I sub 1 y I sub 2 la misma, entonces se me va todo. Me quedaría que B1 partido por B2 es igual a 1, lo mismo que B1 es igual a B2. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí he descubierto varias cosas. No tengo que olvidar que el campo total en el centro, es decir, en este punto, va a ser a la suma de las dos y que va a dar 8 por 10 elevado a menos 7. Muy bien. Pues aquí pongo precisamente las ecuaciones 1 y 2, teniendo en cuenta que I sub 1 y I sub 2 son los mismos, y obtengo esta expresión. Muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que sacando factor común, pues me sale al final esto. 2i y despejo i. Y al despejarlo me da, curiosamente, que es igual a 1 amperio. Muy bien. Este problema no solamente es importante desde el punto de vista de la resolución, sino porque me permite definir la definición moderna de amperio. Os la he puesto aquí. La definición de amperio dice, esto es al margen, no lo piden, pero he preferido aprovechar la circunstancia. Es la intensidad de una corriente constante que, mantenida entre dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a la distancia de 1 metro, es decir, cuando están situados a una distancia de 1 metro, tienen que estar a 1 metro, producirán una fuerza igual a 2 por 10 elevado a menos 7 newton por metro de longitud. Vale, eso lo vamos a comprobar en el último apartado. El amperio forma parte de las unidades básicas de medida del sistema internacional. Vale. En definitiva, pues mirar, ¿cuándo es el amperio? Es la corriente que circula por dos conductores rectilíneos e indefinidos, separados una distancia de 1 metro y que experimentan entre sí una fuerza de 2 por 10 elevado a menos 7 newton. ¿Vale? Vamos a ver. Me dicen ahora calcular la fuerza ejercida entre los dos conductores por unidad de longitud. Es decir, este problema es que está pensado pues para la definición de amperio y explicar razonadamente si dicha fuerza es atractiva o repulsiva. Vamos a ver. Sabemos que va a ser unas fuerzas repulsivas porque nos dicen que van en sentidos contrarios y entonces en estos casos las fuerzas son repulsivas. Os lo he puesto aquí. Es decir, la fuerza creada por el conductor 1 sobre el conductor 2 sería esta de aquí, una fuerza repulsiva. Y la fuerza creada por el conductor 2 sobre el conductor 1 también sería repulsiva. Es decir, las dos irían en sentidos contrarios. El dibujo es el mismo que, como podéis observar, los campos magnéticos son los mismos, pero lo he llegado a esa expresión. Bueno, B1 y B2, ya sabemos que son estos. Y ya sabemos también que la fuerza creada por un campo magnético sobre una corriente es de esta forma, V I por L, siendo L las longitudes. Muy bien, suponiendo que las longitudes son iguales, entonces puedo establecer aquí otra condición, L1 igual a L2 y L. Es decir, L2 sería esto de aquí a aquí y L1 sería esto de aquí hasta aquí, como os pongo. Pues si aquí son iguales, ¿y qué hago? Me voy a cualquiera de estas dos ecuaciones y despejo la fuerza en función de la longitud. ¿Veis? F12 partido por L, ahora ya no se llama L2 sino L. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual, a ver, os lo pongo aquí por más claridad y ahora entenderéis. V1 partido por I2. Muy bien. V1 ya lo tenemos aquí puesto en el punto D, es decir, en el punto donde se generan
están separados una distancia d, pues entonces, ¿cuál sería el campo magnético creado por 1, o sea, por esta corriente en este punto? Pues sería igual a mu sub 0 y sub 1 partido por 2πd. Y esto multiplicando además por I2. De forma análoga se puede hacer para la fuerza creada por el conductor 2 sobre el conductor 1. Y obtenemos esta otra expresión. Si os dais cuenta, damos los valores ya hemos averiguado que I sub 1 e I sub 2 valen 1 amperio y obtengo las fuerzas por unidad de longitud. ¿Ves? Y es 2 por 10 elevado a menos 7 newton. Es decir, que esto se corresponde con la definición moderna de amperio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. No tiene esto más vueltas. Os lo vuelvo a decir, lo importante es habituarse a las formas de dibujarlo, a ver cómo los campos magnéticos, verlos de distintas maneras, ver cómo los campos magnéticos en este caso se suman y sobre todo manipular de dónde saco las corrientes, de dónde puedo obtener estos valores, de cómo puedo sacar la corriente, la definición de amperio aunque no era necesario, y al ser fuerzas de intensidades, perdón, en sentidos distintos, pues las fuerzas son repulsivas. ¿De acuerdo? Bueno, es un buen ejercicio, muy importante, os lo aviso. Bueno. Seguimos con el problema 14, que también es de una EBAU reciente. Vamos a ver. El problema 14 dice: un conductor rectilíneo muy largo, el que está señalado en rojo, transporta una corriente I tal y como se indica en la figura, donde también se representan las líneas del campo magnético que genera, es decir, los circulitos esos que se ven ahí. Contestar razonadamente a las siguientes cuestiones. Dibujar sobre el esquema la dirección y sentido del campo magnético. Vale, muy bien. Antes de deciros, mirad, estos son los tres ejes de coordenadas, X, Y y Z. Al eje X le correspondería como vector unitario el Y. Al eje Y le correspondería como vector unitario el J y al eje Z como vector unitario el K. Por debajo sería, es decir, en esta dirección sería menos I, en esta otra de aquí sería menos J y por debajo sería menos K, ¿vale? De acuerdo. Pues venga, vamos a irlo resolviendo tranquilamente. Bien, pues muy sencillo, simplemente es aplicar la regla de la mano derecha, es decir, el pulgar lo marca esto y los dedos van marcando los anillos. Y entonces, ¿qué veo? En este caso, estoy viendo que se está desplazando en este sentido. Es decir, podríamos decir en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Bien. ¿Decía algo más? Esperar un momentito. Vale. El sentido del campo magnético. Está todo. Entonces, el apartado A está. Muy bien. El apartado B tenemos que mirarlo bien, porque nos dan otra situación diferente. Suponiendo que una partícula cargada negativamente, una partícula que no forma parte de la corriente roja, es una partícula cargada negativamente, cuya velocidad es v y te la marcan aquí, es decir, aquí te la marcan, pasa por el origen de coordenadas. Muy bien, nos tenemos que situar en el origen de coordenadas, mostrado en la figura. ¿Cuál es la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre ella en ese instante? Muy bien, vale. Esto es para poner a prueba si conocemos bien la regla de la mano derecha. Bueno, vamos a ver. En el origen, ¿qué tendríamos en el origen? Pues tendríamos el campo magnético que iría hacia arriba. Es decir, si nosotros nos fijamos aquí, esta es la dirección del campo magnético. Pues en el origen iría hacia arriba. Igualmente iría por aquí el campo magnético, por aquí, pero a mí me interesa cuál es el sentido que tiene justamente en el origen. Y está claro que está hacia arriba. Si ya me paso del origen, pues el campo magnético seguiría por aquí. ¿Vale? Solamente en el origen el campo magnético va hacia arriba. La velocidad me la dan y es la velocidad según el eje J, es decir, el eje Y, que le corresponde el vector unitario J. Muy bien, entonces irá para allá. La fuerza magnética, si aplico la regla de la mano derecha, pues iría en el sentido positivo del eje X, es decir, según el vector unitario Y.
esto ocurriría en una carga positiva. ¿Por qué? Porque mirad la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz, nosotros ya sabemos esto. Fuerza es igual a la carga por la velocidad y por el campo. Si la velocidad le corresponde el vector unitario j y al campo le corresponde, como acabamos de demostrar, el vector unitario k, el producto vectorial j por k daría como resultado i, y por tanto aparecería la fuerza magnética en este sentido, es decir, en el sentido positivo del eje X. Para el caso de una carga positiva. ¿Pero qué ocurre? Que me dicen que no, que la carga es negativa. ¿Te das cuenta? Nos vamos aquí suponiendo una carga cargada negativamente. Y esto me trastoca todo. Es decir, en la regla de la mano derecha ya sabéis que la fuerza lo marca el pulgar. Si la carga es negativa, entonces ¿qué pasa? Pues que el sentido de la fuerza sería justamente lo opuesto al del pulgar, como cuando vimos el vídeo aquel. Entonces, aquí lo tenemos. Al ser una carga negativa, el sentido de la fuerza magnética es el opuesto al marcado por la regla de la mano derecha. Es decir, si por la regla de la mano derecha, en una carga positiva, la fuerza era de este sentido, al tratarse de una carga negativa, la fuerza va a ser justamente de sentido contrario, es decir, en la dirección del vector unitario menos i. Esto también lo podemos ver aquí, es decir, la fuerza magnética, si esto tiene un signo negativo, pues al final va a tener también el signo negativo, la i. ¿De acuerdo? Bien, importante. La gente se suele equivocar en este problema porque creen que la carga forma parte de la corriente. No, la carga es al margen, ¿de acuerdo? Simplemente la corriente es la excusa para crear el campo magnético, que como hemos visto, apunta en el origen hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vamos al siguiente. Dos conductores, ¿os dais cuenta cómo les encantan? Rectos e ilimitados están situados paralelamente, lo de siempre, a una distancia de 15 centímetros. Es decir, 0,15 metros, dicho ya de paso. Por cada uno de ellos circulan intensidades, uno de 20 amperios y otro de 10 amperios, de sentidos iguales, es decir, aquí va a haber una atracción. ¿A qué distancia de los conductores se anula el campo magnético? Vale. ¿Y es que se tiene que anular? Pues claro, y lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, os lo he dibujado aquí de todas maneras. Lo veis aquí como siempre, es decir, aquí se formaría en el sentido, las líneas de campo se generarían en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero lo he puesto de otra manera distinta. Mirad, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo mismo, esto de aquí y esto de aquí es lo mismo. Es decir, si la flecha va por este lado, el lado interno entre las dos corrientes, es como si entrara, es como si fuese la línea de campo entrante, por eso ahí le pongo una X. Mientras que si me fijo en la corriente 1 y voy en la parte exterior, pues ¿qué ocurre? El campo es como si saliera y por eso le he puesto aquí un punto que indica campo saliente, ¿de acuerdo? Es decir, lo puedo ver así o lo puedo ver de estas otras formas. Es una manera igualmente didáctica, ¿de acuerdo? Con I2 pasa exactamente lo mismo. Por fuera, el campo, como podéis observar, aquí sería entrante y en el espacio comprendido interno sería el campo saliente. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre? Que fijaros, aquí I1 sería entrante, mientras que aquí que sería saliente. Quiere decir que irían en sentidos distintos. Es decir, que I1 iría en este sentido e I2 iría en este sentido. Que diga yo, el campo de B1 y este sería B2. Tiene que haber un punto donde se tengan que anular. ¿Y cuál es ese punto? Pues tiene que ser un punto indeterminado y comprendido entre los dos. Yo le he llamado un punto A. Bien. A ver, la distancia de separación entre los dos son 0,15 metros. El punto A, pues mira, le he llamado a la distancia que hay desde el conductor 1 hasta el punto A, la he llamado X, mientras que a la distancia que hay desde el conductor del punto A al conductor 2 lo he llamado pues 0,15 menos X, porque es que eso es lo que hay. Exactamente, esto simplemente es geometría. No sé si esto en alguna ocasión ha salido. No creo que lo necesite explicar, ¿vale? Bueno, en el punto A, por consiguiente, los valores absolutos de B1 y B2 se igualan. Tienen que ser iguales para que se puedan anular. ¿De acuerdo? B1, ¿cómo sería?
Pues utilizando la expresión que ya conocemos, mu sub 0 por i sub 1 por 2pi y la distancia que hay hasta el punto A, como en este caso es x. Mientras que el campo magnético 2 sería mu sub 0 por i2, 2pi, por la distancia que hay desde el conductor 2 hasta el punto A, que hemos dicho que es 0,15 menos x. ¿Vale? Bien, pues los igualo. ¿Y qué ocurre? Al igualarlo, fijaros lo que pasa, pues que se me va casi todo. Y entonces me queda esta expresión. ¿De acuerdo? Recordar que los valores de i sub 1 y i sub 2 los conozco. Pues tengo que averiguar x, entonces reagrupo todo, de tal manera que al final pueda despejar cómodamente x. Y llego a esta expresión, y entonces ¿qué ocurre? Que x da un valor de 0,1, pero lo tengo que interpretar bien. Estos serían 0,1, es decir, la distancia que hay desde el conductor 1 hasta el punto A, o también lo puedo ver desde otra perspectiva. El punto A está a 0,1 metros de i sub 1 y también se puede decir 0,15 menos 0,1 a 0,05 metros de i sub 2. Es decir, que esto sería al final 0,05 metros. Como se decía Protágoras, todo es relativo. Relativo a i sub 1 o relativo a i sub 2. Pero bueno, las respuestas estarían perfectamente respondidas. ¿De acuerdo? Bien, son problemas sencillos cuando uno les pilla el tranquillo. Simplemente lo que ha tenido este de especial es la manera de ver lo nuevo, la regla de la mano derecha, lo de entrante, lo de saliente y lo de entrante. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias.